Junto a las ministras de Educación y de Salud, Adriana del Piano y Carmen Castillo, respectivamente, la Cámara, en sesión especial, celebrada la tarde del martes 5 de diciembre, analizó el aumento de las enfermedades de transmisión sexual en Chile en los últimos años y especialmente en los jóvenes. Esta sesión entonces tiene por objeto analizar el explosivo aumento de las enfermedades de transmisión sexual en Chile en los últimos años, especialmente en los jóvenes. Han sido citados el ministro de Hacienda y la ministra de Salud y Educación. Se ha excusado el ministro de Hacienda. En el tiempo previo intervendrá el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. Por lo tanto, ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Alvarado. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, honorable Cámara. Señora ministra de Salud, Carmen Castillo. Señor subsecretario, don Jaime Barros. Esta sesión especial da cuenta de la situación en Chile de la enfermedad de transmisión sexual, y especialmente del SIDA, que es una enfermedad compleja desde el punto de vista médico y del ámbito social. Las cifras conocidas nos golpean y en Chile, desde los últimos, hace 33 años, falleció el primer paciente. Sin embargo, ha crecido el número y envejece la enfermedad. Los problemas parecen ampliarse y bifurcan, pero no se desaparecen ni se resuelven por completo. El grupo que más se ha infectado son los jóvenes, entre 16 y 24 años. Aumenta la prevalencia y cada vez se infectan también personas mayores de 50 años que tienen conductas de riesgo. La ONU-SIDA estableció a largo plazo, en el año 2020, una estrategia que se llama 90-90-90. 90% de pacientes diagnosticados, 90 de ellos en tratamiento y 90 de aquellos pacientes que están en tratamiento tengan el virus suprimido. Nuestras cifras nos golpean sobre todo porque hablan de la juventud. Probablemente otros intervenientes van a dar más detalle de cada una de ellas. Y los grupos etarios en que se manifiesta. 40,9% de casos positivos en jóvenes de 20 a 29 años. Y aún impacta más, entre 13 y 20 años, un 14,5%. Ojo que también personas sobre 70 años tienen 0,8% de casos positivos. Y en el caso de los hombres es 6 veces mayor que las mujeres. Quizá una noticia un tanto buena, entre comillas, da cuenta de una disminución de la infección de transmisión de madre al hijo en un 6,2%. ¿Cuáles son las respuestas de Chile frente al VIH-Sida? Efectivamente, tenemos que reconocer que Chile es uno de los países que más avanzado en la región de América Latina frente a los problemas de salud. No obstante, estas últimas cifras se nos han escapado. Y en tratamiento tenemos una cobertura de casi un 87%. Y hay que reconocer también que el Ministerio de Salud ha instaurado una nueva política en esta materia. Primero se cambian los medicamentos que se entregaban hasta ahora por otros más modernos, más activos en eliminar el virus y con menos efecto secundario para todos los pacientes. Se tratará a todas las personas infectadas con el VIH, independiente de su estado clínico. Es decir, toda persona que se diagnostica como positiva comenzará a recibir los tratamientos que requieren. Esto es una gran noticia, puesto que el deterioro es progresivo y muchas veces el paciente no tiene menor conocimiento de su enfermedad. Estos tratamientos, al ser bien llevados, eliminan la transmisión del VIH, lo que implica que es una perspectiva temporal. Hoy podemos empezar a pensar en la eliminación de la epidemia del VIH en nuestro país, como lo planteaba recién en las cifras que di de la OMS. Es decir, estamos actuando eficazmente en tratación y prevención acorde a estas cifras. Pero yo me pregunto, plantear el tema solo en cifras o medidas del ámbito médico nos puede llevar a un reduccionismo extremo, en un ámbito que requiere de otras miradas, dimensiones necesarias para intentar comprender los cambios sociales actuales. ¿Hablamos efectivamente a nuestros hijos, a nuestra comunidad, en nuestra escuela, de amor, erotismo, sexo? Quiero compartir con ustedes la mirada de Octavio Paz en un libro que sugiero que leamos, La llama doble. El erotismo es exclusivamente humano, con una infinita variedad de formas en que se manifiesta. Es invención, variación incesante. El sexo es siempre el mismo. El protagonista del acto erótico es el sexo en plural, porque inclusive en la soledad puede compartirse la imaginación.
Uno de los fines del erotismo es domar al sexo, insertarlo en la sociedad. Sin sexo no hay sociedad, pues no hay procreación. Pero el sexo también amenaza a la sociedad. Es creación y destrucción, es instinto, temblor, pánico y explosión vital. El sexo subversivo ignora las clases sociales y las jerarquías, las artes y las creencias. El día y la noche duerme y solo despierta para fornicar y volver a dormir. Sexo, erotismo y amor, las tres manifestaciones de la vida. El amor es ceremonia y representación de la metáfora final de la sexualidad. No hay amor sin erotismo, como no hay erotismo sin sexualidad. Si el mundo ha de recobrar la salud, la cura debe ser dual. La representación política incluye la resurrección del amor. Me pregunto, ¿bastará con aumentar los exámenes o dar mayor cantidad de condones o el acceso de una terapia? Por supuesto que es necesario. Probablemente hablaremos mucho de eso hoy, pero si realizamos una disección más fina, nos encontramos con cifras coincidentes en lo dramático y en su afectación en grupos etarios más jóvenes, no solamente en el SIDA. El SIDA de los jóvenes, como dijimos, entre 13 y 20 años aumentó un 4.5%, pero también tenemos los problemas de salud mental en los jóvenes. Entre la edad de 10 a 19 años tenemos la cifra más alta de suicidio, con 12 por 100.000, esa es la tasa, solo superado por Corea del Sur. Los embarazos adolescentes, 22.349 embarazos adolescentes. Y la precocidad de las iniciaciones sexuales que se da sobre todo los hombres. Como acá es una esfera política, quiero plantear que el crimen de los revolucionarios modernos ha sido cercenar el espíritu revolucionario, el elemento afectivo y la gran miseria moral y espiritual de las democracias liberales en su insensibilidad afectiva. Volviendo a Octavio Paz, los males que aquejan a las sociedades modernas son políticos y económicos, pero asimismo son morales y espirituales. Unos y otros amenazan el fundamento de nuestras sociedades, la idea de persona humana. La reforma política y social de las democracias liberales de corte capitalista debe ir acompañada de una reforma no menos urgente del pensamiento contemporáneo. Cierro, Octavio Paz. Debemos descorrer el velo del tema que aún está en un oscurantismo ultramontano, establecer un diálogo sin restricciones sobre el amor y la sexualidad. La realidad actual, que nos da cuenta de un pluralismo moral, el advenimiento legítimo del establecimiento de nuevas comunidades con identificación, valores compartidos y diversidad sexual, LGBTI, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, requieren de un modelo educativo asociado a dilemas en coincidencia con el desarrollo de la personalidad moral y sus dimensiones, que hable de autonomía, juicio moral, competencia ideológica y reconocimiento del otro, contribuir a formar personas y ciudadanos con mayores capacidades para reflexionar, argumentar y decidir sobre temas vinculantes de sexualidad. Necesitamos ampliar las miradas desde perspectivas distintas. Gobiernos, hacerse parte, por cierto, prioritario, universidades, federaciones de alumnos, agrupaciones de pacientes, estudiantes, sobrevivientes a la enfermedad, familias, etc. Involucrarnos en sus distintos niveles desde la infancia y para reconocer e integrar a la diversidad sexual actual, para poder alcanzar la vida plena mediante el disfrute equitativo de las mejores condiciones posibles para el desarrollo de las potencialidades humanas, cuidar de la salud y vivir una vida buena. Esta opción evita que las personas, en cualquier etapa de su existencia o por cualquier motivo o situación adversa, sean reducidas a objeto. Es todo cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. A continuación, para iniciar el debate, la discusión de esta sesión especial, tiene la palabra el diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Primero, felicitar al diputado y médico Miguel Ángel Alvarado por la completa exposición que ha resumido muy bien el objeto de esta sesión especial. Yo quiero referirme, saludando a las ministras y subsecretarios que nos acompañan, a la oportunidad que se nos da hoy día en la Cámara de Diputados de hablar abiertamente de la salud sexual de los chilenos y chilenas. Yo llevo 8 años como diputado y creo que nunca se había dado esta oportunidad. Y eso independientemente, presidente, de la orientación sexual de cada chileno. Hay algo que nos hace falta como sociedad en nuestro país y es hablar directamente de nuestra salud sexual,
de decir las cosas al pan pan y vino vino. Pareciera, presidente, que el VIH, la gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual se han transformado en un tema tabú y exclusivo de hombres homosexuales. Y resulta que no solamente existen amenazas a la salud pública cuando se trata de personas homosexuales. En Chile tenemos miedo a hablar de los temas difíciles y las cifras de VIH son alarmantes. Ya lo decía el diputado Alvarado, entre el año 2010 y el año 2016 aumentaron en un 66% los casos de contagios de VIH entre jóvenes, de 2.968 el año 2010 a 4.927 el año 2016. No solamente tenemos que sacarnos la idea que somos un país pacato, que no se atreve a hablar de los problemas reales, sino que también debemos abordar las causas del aumento de las infecciones de transmisión sexual. En esta sesión especial no solamente queremos hablar de la estigmatización que existe respecto a las personas viviendo con VIH. En buena hora, el VIH reconocido como una garantía del plan auge del presidente Lagos, pero también queremos hablar de la necesidad de contar con políticas públicas efectivas y necesarias para toda la población. Hoy, por ejemplo, las organizaciones vinculadas al VIH no están convencidas de derivar el tratamiento garantizado a la salud primaria. Si bien los consultorios debieran garantizar el derecho a la confidencialidad, esto no siempre ocurre y hay aprensiones al respecto. Por otro lado, existe una menor percepción de los riesgos de contraer una infección de transmisión sexual entre los jóvenes. Acá se han dado las cifras. Pero creemos necesario que el Ministerio de Salud y nosotros también como padres adoptemos las medidas urgentes y necesarias para señalarle a los jóvenes y adultos la necesidad de tener relaciones sexuales responsables, conscientes de las reglas y riesgos que ello implica. Hoy por hoy, el VIH es una condición crónica. Por suerte, hoy las personas no se mueren de VIH, pero eso no implica que no debamos atender toda la realidad de vida, que podamos ser capaces de protegerlo en el ambiente laboral, que le podamos evitar malos ratos en sus atenciones de salud, que le podamos asistir a una persona si es discriminado, tal como establece la ley Salmudio. No nos vamos a morir de esto, pero no por eso no vamos a dejar de acompañarnos como personas, como comunidad. Tenemos que ser capaces de darle a los jóvenes el acceso a los contenidos de buena calidad de educación sexual. Y así lo dijo también nuestra candidata presidencial, Carolina Goich. Por eso, presidente, hoy día le pedimos a la ministra de Salud, que está presente, adoptar las medidas que inciden directamente en la salud pública, sino que también saber cuáles son los conocimientos reales de nuestros estudiantes sobre la educación sexual. En ese sentido, también tenemos que ser capaces de empujar nuestras herramientas para que el liceo y escuela se hable de todo. Y por eso sería importante también que la ministra de Educación nos pueda contar en esta sesión respecto al impacto que han tenido las políticas de educación respecto a la educación sexual en liceos y colegios y cuáles han sido las principales dificultades. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Educación y a la ministra de Salud, subsecretario de Salud. Para no repetir ya conceptos muy bien vertidos por mis predecesores, quiero destacar que el grupo que más interesa priorizar en esta etapa en que vamos de la curación a la prevención es el grupo de 15 a 29 años. Todas las cifras indican de que ahí tenemos la mayor tasa de contagiosidad diaria y permanente en nuestro país, ignorando la condición en que se encuentran cada uno de ellos. En ese plano, me llama la atención y quisiera que esto pudiera ser objeto después de conversación con la autoridad respecto a la política de compra de preservativos, dado que, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud,
El año 2015 fueron 4 millones de unidades aproximadamente, el año 2016 1,9 millones y se había mandatado a la Central Nacional de Abastecimiento para una adquisición de 5,5 millones de preservativos. La información con que se contaba hasta julio de este año hablaba de 1.136.000 unidades. Por tanto, aquí surge un interrogante que sería bueno precisar, actualizar, porque evidentemente en el uso del preservativo correctamente en la población más joven, sobre todo, que es la que está contagiándose con más frecuencia, ¿cuál es la definición que el Ministerio de Salud está tomando respecto de ello? Y de qué manera el Ministerio de Educación, en lo que se refiere a la política de educación sexual en las aulas, en los colegios, está enfrentando esta epidemia del siglo XXI de una forma mucho más precisa, más certera, entendiendo que no todo se juega en el aula de clases, sino que también en la familia, en las amistades y en los círculos en que están hoy día los jóvenes. En ese plano, esta epidemia del virus VIH en el mundo y en Chile, que es transversal, requiere una especial dedicación para el presente y el futuro en cuanto a la transmisión transversal, ya no como era antaño de grupos focalizados en la comunidad homosexual, sino que hoy día en la población general que está viéndose expuesta a esta condición. Por lo tanto, en los proyectos de acuerdo respectivos y en todas las definiciones que podamos tener en esta sesión, creo que es fundamental asumirlo como una tarea país que involucre a todos los sectores políticos y particularmente desde el comando de la autoridad sanitaria y educacional poder reforzar la política promocional más que curativa que ya se está haciendo bien en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra a continuación la diputada Carol Cariola. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos en una sesión especial de la Cámara de Diputados en que ha sido citada la ministra Carmen Castillo, a quien saludo, por supuesto también a la ministra de Educación, Adriana del Piano, y al subsecretario, para abordar una problemática que por supuesto es de una tremenda preocupación y que se ha planteado en varias oportunidades y que dice relación particularmente con las enfermedades de transmisión sexual, las cuales, tal como se señala en la convocatoria de esta sesión y que fue informado por distintos medios de comunicación a partir de informes entregados por diversos organismos competentes, el ISP, la ONU-SIDA, entre otros, se encuentran con aumentos bastante importantes, explosivos incluso en algunos casos en nuestro país. Estamos hablando de aumentos significativos, al menos en el caso de VIH, es que ha sido uno de los temas más emblemáticos, ¿no? El 34% adicional, un 66% en jóvenes. Sin lugar a dudas son cifras que alarman a una población y que alarman a un país a partir de que la cantidad de personas, además viviendo con VIH, que no saben que tienen este virus, lamentablemente es más de la que desearíamos que fuera. Hay otras situaciones también con respecto a la sífilis, la gonorrea, en que incluso se decía, ¿cierto?, por la Sociedad de Infectología que la gonorrea había tenido un aumento de un 200,8%, o sea, 208,3%, incluso en la hepatitis B también había aumentado. El subsecretario Jaime Barros informó de un inusual brote en la región metropolitana de hepatitis B, pasando de 40 casos en el primer trimestre del 2016 a 253 casos en el mismo periodo del 2017. Uno de los puntos que más nos preocupa como bancada, señor presidente, es que el conjunto de la población, los más afectados por estos aumentos de enfermedades de transmisión sexual, son precisamente los más jóvenes, siendo que este debiera ser un segmento de la población en el que debiéramos concentrar el máximo de políticas preventivas en salud, ya que con ellas estaríamos previniendo la aparición y por tanto el mayor costo de lo que significa el tratamiento y los recursos involucrados en la vida de personas que tienen que vivir con este tipo de enfermedades, particularmente el VIH, que sin duda es una de las más complejas. Las campañas de salud pública enfocadas en este segmento de la población no se pueden hacer esperar, ni mucho menos limitarse por las cortapisas ideológicas de algunos sectores políticos y religiosos, como tantas veces ha pasado en nuestro país, en que lamentablemente por los conflictos mal llamados morales, hoy día hay muchos actores que han tenido que enfrentar situaciones tan complejas como las que hemos descrito por no tener la educación en los colegios obligatoria que necesitamos tener. Hoy
día la educación sexual en Chile sigue siendo absolutamente baja. Y esa es una necesidad de especializar aquí el área, y aquí qué bueno que esté la ministra de Educación, porque una de las cosas en las que hemos coincidido respecto a las políticas preventivas precisamente tiene que ver con eso. Se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de decir que hubiese sido muy positivo que la sociedad civil hubiese estado presente en esta reunión. Lamentablemente surgió muy rápido la convocatoria el día de ayer, yo al menos me enteré que la íbamos a tener el día de hoy. Me parece positivo que la tengamos esta sesión, pero también es importante que las políticas públicas se construyan con ellos y con ellas. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Carol Cariola. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el doctor y diputado Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las dos ministras que nos acompañan y también al señor subsecretario para poder conversar un tema de relevancia, a mi juicio, que está ocurriendo en nuestro país. Primero decir que cuando uno se acerca al tema de la salud sexual y reproductiva de las personas y lo hace a partir de una temática en específico, como son las infecciones de transmisión sexual, esto traduce que no existe, a mi juicio, una mirada como Estado más integral respecto a lo que debiera ser el acercamiento a la salud sexual y reproductiva de las personas. Porque no son tan solo las infecciones de transmisión sexual aquellas que le competen a la esfera que involucra precisamente todo este tema que debiera ser abordado de manera mucho más amplia. Y es bueno que en este caso esté la ministra tanto de Salud como la ministra de Educación, porque esta es una de las materias que precisamente requieren de un trabajo mancomunado entre ambos ministerios, de tal forma de poder realizar esfuerzos significativos para poder mejorar los estándares y los indicadores, tanto de las infecciones de transmisión sexual como también, por cierto, toda la otra área grande que habla o que dice relación respecto de la sexualidad de las personas. Chile es un país que hace mucho tiempo no tiene, a mi juicio, una política que esté orientada a poder tener una mirada integral respecto de esto. Han existido algunos intentos, muchas veces estos que han sido, digamos, tirados o han sido desechados finalmente, han sido algunos de ellos también ampliamente criticados. Y hoy vemos que indicadores, no solamente, insisto, de infecciones de transmisión sexual, pero de otros ámbitos, se ven, digamos, perjudicados precisamente por la carencia de una política pública que dé cuenta de toda la esfera de la salud sexual y reproductiva de las personas. Porque ahí, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, también hablamos del ámbito de lo relacional, de cómo nos enfrentamos, de cómo vivimos una vida saludable en torno a la forma en que los seres humanos conviven, más allá, insisto, del acto sexual propiamente tal. Como hoy día estamos convocados básicamente para hablar de infecciones de transmisión sexual, claro, es importante que como país tengamos la oportunidad de poder avanzar en el ámbito de la educación, de la prevención, para poder evitar el contagio y posteriormente todo lo que aquello implica desde el punto de vista del tratamiento de una persona con una infección de transmisión sexual, particularmente VIH, que es la enfermedad que más nos preocupa hoy día por lo que implica, digamos, desde el punto de vista de la carga económica como también del impacto en la salud misma de las personas. Y ya se ha dicho que los indicadores en nuestro país hoy día no son los mejores indicadores, a pesar de ser una epidemia controlada, pero que ha tenido un impacto significativo, sobre todo en grupos etarios como, por ejemplo, los jóvenes entre 15 y 19 años, donde se ha vivido un aumento de un 125% entre el año 99 y el año 2013, cosa que obviamente nos debe preocupar. Pero insisto que no sacamos nada tan solo con enfrentar este tema desde la perspectiva del VIH, desde la perspectiva de la prevención de este tipo de enfermedades, sino somos capaces como sociedad de poder implementar un sistema educativo que nos permita tener un acercamiento a todo lo que implica el área y la esfera de la salud sexual y reproductiva. Yo sé que se están haciendo esfuerzos para poder realizar pesquisas precoces a través de la toma de muestras y el examen, que nos va a facilitar, por ejemplo, poder tener diagnósticos rápidos y de esa manera poder iniciar tempranamente tratamiento. Sabemos que cuando se inicia un tratamiento tempranamente tiene mayor éxito y hay más posibilidad de controlar la enfermedad. Y también hemos hecho una modificación legal que permite que los menores de edad sobre 14 años tengan la oportunidad de hacerse el examen sin tener que pedir autorización de los adultos o de los papás.
También es una fórmula de poder facilitar el hecho de que los jóvenes se acerquen a tomar exámenes de pesquisa y podamos, insisto, actuar rápido. Sin embargo, en la medida en que no tenemos prevención, que sea eficiente, que no tengamos una acción, por ejemplo, en los colegios, que nos permita poder acercarnos al tema de otra manera, vamos a seguir llegando tarde. Y en Chile estamos llegando tarde respecto de estas infecciones de transmisión sexual y también respecto del resto de las problemáticas relacionadas con el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Por lo mismo, me encantaría que, teniendo a las dos ministras que están acá presentes, ojalá podamos escuchar cuál es el planteamiento que tienen, no solo sobre el tema específico sobre el que estamos hoy día convocados, sino que cuál es la mirada integral que el gobierno plantea al país con esta perspectiva de Estado respecto de cuál es la forma en que debemos definitivamente poder abordar el tema de la salud sexual y reproductiva de los chilenos y chilenas. Hay una gran cantidad de temas, obviamente, que abarca esto y por esa misma razón, por su intermedio, presidente, pediría que por favor pudieran las ministras exponernos cuál es el plan de acción que tienen pronosticado y proyectado de aquí en adelante. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Víctor Torres. A continuación, en el tiempo de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado y doctor Alberto Robles. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar en primer lugar a nuestras ministras de Educación y de Salud aquí presentes, a nuestro subsecretario de Salud, agradecerle su presencia en la sala y particularmente en los minutos que tengo asignados, dos reflexiones. Desde los puntos de vista de la salud, uno puede abordarlo desde la curación y desde lo curativo, y yo creo que en Chile desde lo curativo hemos ido muy bien. Hemos ido avanzando, las enfermedades infectocontagiosas se tratan bien. En general, en nuestro país, la gente no se muere de enfermedades infectocontagiosas en forma importante. Son casos extraños los que se mueren, y en SIDA particularmente y enfermedades de transmisión sexual también hemos ido avanzando muchísimo, y nuestro país ofrece cifras bastante relevantes en materia de tratamiento. Sin embargo, cuando se trata de promoción y prevención de la salud, yo diría que estamos al debe enormemente. No solamente en enfermedades infectocontagiosas, sino que en otras áreas con mayor razón. Y eso es porque, a mi juicio, la atención primaria de salud se ha abocado últimamente más a los aspectos curativos que preventivos. La salud primaria entregada a los municipios no sirve, lo he dicho muchas veces. La desmunicipalización de la salud hay que hacerla, porque los municipios no están pensando la salud desde lo que deben hacerlo en términos de la prevención y promoción. Estoy absolutamente convencido de que, claro, si vacunamos, logramos efectos claros y determinados. Pero cuando se trata de prevenir y promover salud en términos educacionales, de formación, no lo hacemos bien. No estamos incorporándonos en la educación de los niños y de los jóvenes en forma efectiva. Y las cifras de obesidad infantil, las cifras de aumento de las enfermedades sexuales, las cifras de embarazo en el adolescente, ni siquiera cuando se trata de patologías propiamente tales, en Chile aumentan, y aumentan principalmente los estratos socioeconómicos más vulnerables y en las comunidades rurales donde la educación no llega en forma efectiva. La promoción y prevención de la salud debe darse de un enfoque distinto. La atención primaria de la salud, más que lograr promover y prevenir, lo que ha estado haciendo es dedicándose a lo curativo y haciéndolo en términos incluso con un déficit que lo hemos determinado y clarificado varias veces. Es decir, la resolutividad en lo curativo no está siendo efectiva. Por eso, a mí me parece que tenemos que tener un enfoque distinto y una mirada en nuestro país diferente de las problemáticas y atacarlo desde la educación y desde la primera infancia. No hacerlo así significa que no vamos a tener éxito en el siglo XXI y en los problemas que tenemos a disposición en el futuro. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Alberto Robles. A continuación, tiene la palabra la diputada Andrea Molina en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer a las autoridades que están presentes en esta tarde. Segundo, por cierto que este es un tema tremendamente importante y sensible, y habría sido interesante tener a muchos más diputados acá en la sala hablando de lo que significa
este tipo de problemáticas de transmisión sexual, de sexualidad, de educación, de cómo podemos abordar un tema que no solamente tiene que ver con la educación y la salud, que son fundamentales, sino que tiene que ver con una sociedad en conjunto, que tiene que ver con la familia, el cómo nos preocupamos, el cómo abordamos estos temas tan sensibles y que muchas veces se los dejamos a un colegio o se los dejamos a otros, a terceros, cuando tienen que ver y parten por la capacidad que tengamos de poder abordarlos en el núcleo de nuestro hogar. Sin duda alguna que aquí todos tenemos responsabilidad. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, no podemos dejar de conversar con nuestros hijos a temprana edad. El poder ir guiándolos, el poder ir conversando también lo que está pasando en el colegio, es un tema tremendamente relevante y es por eso que es fundamental que hoy día, a través de esta sesión, podamos de alguna manera generar una posibilidad cierta de qué tipo de programas podemos trabajar vinculados entre lo que significa la educación temprana, en la educación sexual, en los colegios, los jardines, pero donde no manipulemos la sexualidad ni la identidad de género, sino que en el fondo podamos guiar a nuestros hijos en lo que significa el respeto de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, de lo que significa, ¿no es cierto?, el entender qué es la sexualidad, qué significa para mí como ser humano, para ti como niño, como niña, y el cómo abordarla, ¿no es cierto?, y en qué etapas ir entendiendo cómo se van dando estos procesos, que no son fáciles y que muchas veces los padres no saben ni siquiera cómo abordarlo con sus hijos, porque ni siquiera se trata acá de que no se tenga la información, sino que muchas veces no se tienen las palabras, no se dan las situaciones, no se cree que es importante. No se da la relevancia a estos temas y los enfrentamos mal y los enfrentamos tarde. Los enfrentamos mal porque a lo mejor tenemos a un violador adentro de nuestra casa. Tenemos la situación de una hija que ha sido violentada sexualmente fuera de nuestro hogar o ha sido aprovechada en una situación de una fiesta, por ejemplo, y un carrete, o que en definitiva hubo un abuso, ¿no es cierto?, a uno de nuestros hijos en otro tipo de circunstancias, incluso dentro de la misma fe, creyendo que están en el mejor lugar y más seguros que nunca. Entonces, de verdad, este es un tema tremendamente sensible y profundo, donde no solamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen cosas que decir, sino que aquí toda la sociedad en su conjunto. Aquí también la Iglesia tiene que hablar y hacerse responsable y hacerse cargo. Nosotros como padres, como madres, como padres, también tenemos que conversar en nuestro hogar y decir, ¿en qué minuto hablamos de sexualidad? ¿En qué momento empezamos a conversar de sexualidad con nuestros hijos? Nuestros hijos empiezan a conversarnos cuando llegan del colegio y nos empiezan a contar qué les están pasando, qué asignaturas, que les plantearon tal o cual cosa. ¿De qué forma nosotros vamos acompañando esa educación? Y también de qué forma nosotros podemos velar porque se le entregue a nuestros hijos la información que nosotros creemos acorde a lo que nuestros hijos deben aprender en tal o cual etapa. Eso también es importante y me sumo al planteamiento que hacía el diputado Torres de cuáles son las propuestas que ustedes tienen en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque uno tiene que ver con en qué momento empezamos a hablar de sexualidad, cómo incorporamos a la familia o el que haya presente, porque a veces es la mamá, a veces el papá, a veces es el abuelo, la abuela o un tío. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo educación en conjunto, incorporando al que está al otro lado en el hogar? Cuando podemos detectar quizás otras cosas y no las detectamos porque finalmente no hay comunicación, no hay vínculo. No sabemos qué está pasando más allá de ver a ese niño en la sala. O cuando se le hace un chequeo médico, el tener algo, a lo mejor un planteamiento que tenga que ver también en el ámbito no solo físico, sino psicológico de ese niño y detectar que algo malo está pasando ahí. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos trabajar con mayor profundidad en esa área? Y después, cuando nuestros hijos crecen, hoy día, yo tengo una hija de 18 años,
¿Qué pasa con esos hijos que hoy día son adolescentes, que son hijos informados, que han tenido la posibilidad de educarse, que han tenido la posibilidad de tener un papá o una mamá que ha conversado con ellos? Pero ¿cómo ellos plantean esto de aquí en adelante? Porque yo le decía a mi hija, ¿cuántas pastillas del día después hay que consumir para decidir el día de mañana ser madre? Porque finalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa la sexualidad para ti? ¿Una pastilla más? ¿Una pastilla menos? Y volvemos al principio del planteamiento que yo les hacía. ¿Qué es la sexualidad para cada uno de nosotros? ¿Cómo cuidamos de ella? ¿Cómo cuidamos de cada uno de nosotros como individuos? Y es ahí donde hay un planteamiento mucho mayor. ¿Cómo podemos abordar con nuestros adolescentes hoy día también esa responsabilidad? Porque muchos de ellos quizá entrampan su vida porque quedan embarazadas y porque eventualmente deciden también tener a ese hijo. Y son tan valientes y esa familia los acompaña que deciden tener a ese hijo. Y no que muchas familias los echan para afuera, los echan a la calle y terminan esos niños siendo abortados. Y malamente abortados. También ahí tiene que haber un planteamiento de cómo acompañamos a esos adolescentes que han quedado embarazados. Y hablo han quedado embarazados porque no queda solo la hija, quedan ambos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo también como sociedad de esa pareja, de esa niña que a lo mejor tiene miedo y no quiere abortar, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera causal, y va a buscar un subterfugio? ¿Por qué? Porque la familia la abandonó, porque la sociedad la abandonó. Y vamos a encontrarnos con muchos casos de diferentes tipos de situaciones donde nos enfrentamos a la sexualidad y a las enfermedades sexuales. Hoy día estamos viendo otro escenario, donde hoy día nuestros adultos mayores se están enfermando de SIDA. Y esto está creciendo exponencialmente. ¿Qué está pasando con la educación sexual en nuestros adultos mayores? Que se les olvidó que se pueden enfermar de SIDA u otras enfermedades, otras infecciones. Se olvidan que porque son adultos mayores a lo mejor no se van a enfermar. ¿Qué está pasando ahí también? ¿Cómo estamos abordando a ese grupo de personas que hoy día sienten que tienen la libertad para tener sexo, que están solteros, viudos, y que no están tomando en cuenta que sí se pueden enfermar por transmisión sexual? Y están habiendo aumentos de SIDA en diferentes lugares del país en adultos mayores. Entonces, nunca terminamos de educar. Y ese es el tema. ¿Cómo lo abordamos en las diferentes etapas, como sociedad? Y cómo podemos trabajar en conjunto con los ministerios. Ese es el desafío que tenemos y no lo tiene solo este gobierno. Lo tiene el que pasó, lo tiene este y va a tener que tomar esta bandera de lucha el que llegue. Y ahí hay un desafío tremendamente grande, porque no solamente hablamos de principio de valores, hablamos de salud. Gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputada Andrea Molina. A continuación, en el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Ratke. 4 minutos y medio. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer, por supuesto, a quienes promovieron esta sesión especial y, por supuesto, agradecer también la presencia de la ministra de Salud, el subsecretario de Salud y, por supuesto, la ministra de Salud acá. ¿Y por qué lo señalo? Porque yo represento a la región de Araucanía. Y la región de Araucanía es justamente una de las que presenta los mayores índices de enfermedad de transmisión sexual. Y coincide con que también la región de Araucanía es la región más empobrecida. Entonces, alguna relación tiene esta situación con la realidad que vivimos en nuestra región respecto de la postergación que tenemos como región. Habrá, en este caso, una situación de educación que habrá que abordar, habrá que abordar algo de prevención, habrá que hacer un trabajo en conjunto respecto a esta situación. Yo espero que, además de las medidas que se han ido tomando, se establezca la posibilidad de que menores de edad se puedan realizar con mayor facilidad todo lo que significa el test de ELISA, para la detección precoz, particularmente del VIH.
y con ello evitar claramente que ellos puedan ser transmisores de este tipo de enfermedades. Claramente aquí hay una relación entre lo que significa educación, transmisión y también postergación. Como ya señalé, no es por casualidad que en la región de Araucanía se hayan detectado uno de los índices más altos respecto de enfermedades de transmisión sexual. Y por lo tanto, aquí, estando los dos ministerios presentes, creo yo que se deben tomar medidas en conjunto respecto de esta situación, donde se pueda realizar, por supuesto, una prevención hacia los que hoy día están proclives o son una población posible de contraer este tipo de enfermedades, como también avanzar en todo lo que significa la detección de este tipo de cosas para poder también tomar medidas que involucre a toda la población. En la medida en que podemos detectar rápidamente los casos, también eso va a significar poder disminuir la frecuencia de que pueda aumentarse este tipo de situaciones. Por lo tanto, si es necesario que se tomen medidas y que involucren recursos adicionales para este tipo de situaciones, por supuesto que van a contar con el apoyo particularmente de este diputado que representa a la región de Araucanía y que pretendemos con ello sacar adelante medidas que vayan en beneficio de nuestra población, particularmente con este tipo de situaciones que debemos rápidamente colocarle un paralelo, ¿no es cierto?, una solución a fin de que evitemos lo que significa la contaminación o el contagio de mayor cantidad de población. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Radke. Para completar el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara, autoridades ministeriales que acompañan en esta sesión. Señor presidente, decir que el informe mundial de ONU-SIDA, Gender in Health, del año 2017, dado a conocer en julio del presente año, señalaba que entre los años 2010 y 2016, la cifra de contagios se ha mantenido estable en Latinoamérica. Sin embargo, por otro lado, señala también que de 13 países considerados, 4 redujeron el número de nuevos contagiados, entre ellos El Salvador, Colombia, Nicaragua y México, mientras otros 9 aumentaron ese porcentaje. Resulta que de estos últimos, el país que más incrementó el número de casos nuevos fue Chile, ya que los casos nuevos en adultos crecieron en un 34%, siendo el más alto de la región. Desde la Corporación SIDA Chile y la Asociación Panamericana de Infectología se venía diciendo desde hace ya 2 años que esto es alarmante e inaceptable, y resulta que el MinSal argumenta que este aumento no es más que el resultado de un aumento de las pesquisas, porque hoy se están realizando más pruebas de sangre en busca del virus. Yo me pregunto si efectivamente hay más pesquisas, con una estimación aproximada de 61.000 personas viviendo con VIH, y que de ellos 41.000 están diagnosticados y confirmados por el Instituto de Salud Pública, con cerca de 30.000 en el control del sistema público. Entonces, ¿qué se está haciendo para controlar? ¿Qué campaña de prevención se está haciendo efectivamente, ya que hasta ahora no se ha visto nada palpable ni en los medios de comunicación ni en los centros asistenciales de salud? Por lo menos algo que sea realmente visible, digo yo. La verdad es que esto me parece una irresponsabilidad tremenda de parte del Ministerio de Salud, ya que hace desde 2 años atrás que se le ha venido diciendo al Ministerio de Salud sobre este aumento, sobre todo en los jóvenes. Resulta que hoy en día ya es un hecho que, más que cierto, y las cifras internacionales dan cuenta de ello, resulta que no se ha hecho prácticamente nada. Espero que hoy, en esta sesión especial, saquemos realmente algo en limpio y llevemos al Ministerio de Salud a tomar medidas drásticas para iniciar una campaña efectiva en este sentido. He dicho, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, diputado Bernardo Berger. A continuación, en el tiempo del Comité Mixto de Independientes, tiene la palabra la diputada y doctora Carla Rubilar. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las ministras, al subsecretario. Lo cierto es que me tomo las palabras del diputado Berger, que dice que espera que esta sesión contribuya en algo, y yo quiero ser bastante honesta y decir que esta sesión ya partió mal sin tener la presencia de la sociedad civil, de las organizaciones que trabajan todos los días, de las sociedades científicas que han liderado las denuncias en materia de malas políticas públicas en control de VIH, y por lo tanto yo espero, y así se lo voy a plantear a la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Cariola, que tengamos una sesión como corresponde en la comisión, con las autoridades ministeriales y con la sociedad civil y la sociedad científica, porque lo cierto es que estamos con graves problemas, y lo cierto también es que el presupuesto no se hace cargo de estos graves problemas. Quiero decir también de que Chile ocupa un vergonzoso primer lugar en el aumento de VIH, en particular en los niños sobre 15 años hasta los jóvenes en 29 años. Quiero decir que lamentablemente esto se ha denunciado durante más de 2 años por las sociedades científicas, en particular por ONU-SIDA Chile y la Sociedad Chilena de Infectología. El doctor Beltrán ha sido extremadamente claro al respecto de que nosotros somos un país que ha aumentado en un 50% con la tasa de nuevas infecciones en jóvenes, que somos un país que le ha perdido el miedo al VIH y que lamentablemente sigue creyendo que es una enfermedad de gays o de migrantes, cuando en realidad afecta a hombres y mujeres de todas las edades, de todos los niveles socioculturales y de, obviamente, todas las regiones de nuestro país. Y por lo tanto, nosotros hoy día tenemos un país que tiene un 40% de diagnóstico tardío, una enfermedad que es completamente tratable, una enfermedad que nos comprometimos de tener el estándar de 90-90-90, es decir, que diagnosticáramos al 90% de las personas que tenían VIH, que viven con VIH, que a su vez esas personas que las diagnosticáramos las estuviéramos tratando en un 90% y que esas personas que las tratáramos en un 90% se volvieran indetectables, es decir, que no contagien, es decir, que no transmitan el virus, para hablar bien como corresponde. Por lo tanto, yo quiero decir que a mí me preocupa enormemente que se piense que esto, como lo dijo lamentablemente y por su intermedio, presidente, a la ministra, sea una campaña de la prensa o sea una utilización de los parlamentarios. Hemos sido parlamentarios de diferentes colores políticos lo que hemos manifestado a solicitud de la sociedad civil, a solicitud de las sociedades científicas, poder poner en el tapete los problemas que estamos teniendo. Tenemos a los pacientes en menos de la mitad en control de tratamiento. Tenemos un aumento de la tasa de mortalidad a 3 por 100.000 habitantes. Tenemos lamentablemente en el sistema público medicamentos que son obsoletos y que no se condicen con aquellos que pueden acceder en el sistema privado. La misma sociedad científica había dicho que hace más de un año estaba el estudio de costos para cambiar la canasta GES y recién la vamos a tener funcionando en enero y nos demoramos en cambiar el sistema en algo que era obvio. Tuvimos el problema de desabastecimiento de la Cenabás, de los medicamentos de los hospitales. Tuvieron que hacer compras directas. Eso significó que pacientes estuvieran sin tratamiento y por lo tanto eso genera que esos pacientes pierdan la continuidad y aumenten su carga viral. Incluso se pueden hacer resistentes. Es extremadamente grave que este gobierno haya generado desabastecimiento en los pacientes. Y esto, insisto, está denunciado por las personas que más saben de VIH en este país. Quiero decirles de que cuando se plantea qué es lo que hemos hecho como país para realmente no poder controlar esta epidemia fuera de control que plantean los especialistas, la pregunta son, y aquí parafraseo al doctor Beltrán, ¿qué hemos hecho para merecer el título del primer país con más aumento? ¿Despriorizar el VIH en los programas de gobierno? Sí. ¿Mantener estrategias anquilosadas de prevención? Sí. ¿Desconocer los comportamientos sexuales de riesgo en la juventud? Sí. ¿Dificultar al máximo la realización del test de VIH? Sí. ¿Mantener tratamientos obsoletos a disposición de los pacientes? Sí. El doctor lo dice con todas sus letras, todas las anteriores. ¿Y qué es lo que está pasando?
que no tenemos respuesta. Tenemos unos pilotos que no tenemos ninguna claridad al respecto de la cobertura de los terrápidos, no tenemos recursos en el presupuesto para el tratamiento antirretroviral pre y post para poder prevenir. No tenemos una discusión como corresponde al respecto de qué es lo que vamos a traspasar del tratamiento a la atención primaria, y se discute y se conflictúa entre lo que es el doctor Vera, que es el del programa de VIH del MinSal, y el doctor Martorell, que es de atención primaria, y no hablan el mismo idioma, cuando todos sabemos que aquí hay una atención especializada muy relevante que se tiene que seguir haciendo a nivel secundario. Lamentablemente no estamos tomando las medidas que corresponden. No basta con una campaña una vez al año, no basta con solamente decir el condón. Nuestros jóvenes han cambiado en materia de conductas sexuales. Los tratamientos en el mundo han cambiado y todavía no los tenemos. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas, porque siguen muriendo en Chile pacientes por VIH. Y eso no es ético. Eso en un país como Chile, que tiene los recursos, es inmoral. He dicho, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. A continuación, en el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada Denise Pascal. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta sesión especial no cabe duda que es a través de la preocupación del aumento de los casos confirmados del VIH en Chile. Pero también tenemos que ser realistas con respecto a por qué ha avanzado el VIH en Chile. Yo creo que no solo porque el Ministerio de Salud no ha cumplido en estos últimos 5 años, ya que el aumento viene constante desde el año 2010, porque se ha empezado a detectar mayormente a través de los exámenes que se están haciendo en las diferentes instancias y obligatorios en la mayoría de los consultorios de nuestro país. Y así es como dice el especialista y doctor inmunólogo y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, que expone la idea que dice que ante los avances en la tecnología y medicina, la población joven ha dejado de preocuparse por el contagio. Pese a la estrategia y campaña que han aumentado, el contagio sigue aumentando, especialmente en segmentos más jóvenes. ¿Y por qué dice? Porque no toma las precauciones del caso debido a que existe una sobreconfianza en que la letalidad del virus no es como era antes. Por otro lado, el académico de medicina de la Universidad Católica, Carlos Pérez, plantea que hay más conciencia de la población de la necesidad de diagnóstico precoz de esta infección y que tiene relación con que hay mejores tratamientos que permiten mayor control de la enfermedad. Lo que reconoce con esta afirmación es que ha habido un aumento de los exámenes y por ende una mayor detección de la enfermedad propiamente tal. Y que no dice claramente el doctor en que esto no significa que haya aumentado tanto como se ha ido publicitando la enfermedad del VIH. No por eso tenemos que dejar de preocuparnos, sino que al haber una mayor detección y una eulogiteracia de los exámenes, estamos viendo la realidad que vive nuestro país, no solo a lo mejor del año 2010, sino mucho antes. Ha habido un constante el número de exámenes que se ha aumentado en nuestro país. Hoy día, los niños mayores de 13 años constantemente en los consultorios se les está haciendo el examen. Por lo tanto, hay una detección mayor. De esa manera podemos decir que sí hay un aumento, pero también hay un aumento de los exámenes. ¿Cuál es la realidad concreta? La realidad concreta que hoy día podemos analizar hacia atrás qué es lo que pasó en nuestro país. ¿Qué pasó en nuestro país realmente? En que no hemos tenido claramente, derechamente, la capacidad de poder decir cómo nos miramos, cómo hacemos que la capacitación es necesaria y cuáles son las obligatoriedades de la educación sexual para la enseñanza media, que desde los años 90 hemos tratado de hacerla por diferentes tipos, como fue en el año 96 con la JOCA, que fue criticado activamente cualquier iniciativa que tuviera la intención de informar y educar sobre la sexualidad en Chile. Los últimos casos donde la derecha chilena se ha escandalizado corresponden a la crítica furibunda al libro 100 preguntas sobre sexualidad y a Nicolás tiene 2 papás, que no son más que textos que aclaran dudas y explicitan realidades que no son bien vistas por sectores conservadores de nuestra población. Cuando miramos realmente qué queremos hacer con los jóvenes y cómo tenemos que hacerlo desde muy jóvenes, nos preguntamos qué pasa en toda la familia. ¿Se habla claramente de la educación sexual?
Se habla con nuestros hijos cómo tienen que tener las relaciones cuando hoy día, cada día parten más temprano. Se habla claramente que al tener múltiples relaciones, muchos de nuestros hijos de la juventud que terminan con sus parejas, con un avance mucho más profundo de la relación y que cambian cada año o cambian cada 6 meses, lo vemos en todas las familias de nuestro país y no solamente en las familias más vulnerables. La situación que tenemos hoy día de enfermedades sexuales es grave en nuestro país, pero no es solo por el aumento que ha venido dando en los últimos años, sino también porque hemos podido ser capaces de tener más exámenes sobre el tema. No cabe duda que tenemos la necesidad que en los sectores más públicos y los sectores de la salud pública tener mayor prevención de una manera de poder realmente tener los elementos necesarios en el momento necesario. Pero también tenemos que reconocer como país que hemos negado que hoy día existen este tipo de enfermedades durante años, que hemos negado que nuestros hijos tengan una educación sexual clara y precisa en nuestros colegios. Cuando muchas veces uno conversa, y yo como abuela converso con mis nietos y les pregunto qué hablan en los colegios, ¿tienen educación sexual? ¿Les hablan de los temas? Porque en la casa sí lo hablamos. Te dicen no, lo hablamos entre nosotros. Colegio de monjas, dicen, está prohibido hablar del tema. Realmente yo creo que si en este país seguimos cartuchos, como estamos con palabra propiamente dicha por los niños, no dejaremos de pensar el día de mañana qué nos está pasando con la transmisión de las enfermedades sexuales. Realmente hoy día no hay educación sexual en nuestros colegios, hay poca, y de las familias no todas conversan sobre este tema. Creo que tenemos que avanzar en hablar sobre estos temas y ver además cómo prevenimos que nuestros jóvenes, que es donde más se está afectando, y sobre todo entre los 20 y 29 años que la edad universitaria, cómo lo hacemos para que ellos realmente tengan conciencia mayor sobre este tema y podamos trabajar en todos los colegios y en todas las universidades con educación sexual, mostrando la realidad que se está viviendo en nuestro país, como en muchos otros países. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Denise Pascal. Continuando con la discusión, tiene la palabra en la bancada de la Unión Demócrata Independiente el diputado Jaime Belolio. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Yo lamento que algunos aprovechen esto como de hacer caricaturas que distan tanto de la realidad, porque suponer que uno es cartucho o no cartucho porque aprueba o no un texto que quiere mandar un grupito a los colegios. Hoy día la educación sexual no se hace a través de libros. O sea, sorry, pero ya pasó hace mucho rato. Los cabros hoy día buscan la información a través de Internet. Suponer entonces que lo van a ir a descargar al link que diga el Ministerio de Educación porque ahí está la fórmula, sorry, pero no es así nomás. Y esa información está ahí. A diferencia de lo que nos tocó a muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá, que teníamos que ir a hacer tarea en el colegio y nos pedían ir a la biblioteca física a sacar la enciclopedia británica y la hispánica, si es que existían las dos, comparar las fuentes de información y escribir la tarea a mano. Bueno, hoy día los cabros no aprenden así. Perdón, pero existe un programa que la ministra puede decirle que en todas las escuelas de Chile existe Internet y todos los estudiantes de Chile cuando hacen tarea, yo le pediría, presidente, que le pida a una diputada que está gritando acá que no quiere que otros se expresen, que por favor se calle, porque cuando uno conoce la realidad, se da cuenta que hoy día el acceso a Internet a través de los teléfonos móviles es más que el acceso en hogares. Y a través de eso existe una aplicación, que no es nueva, no la inventé yo, que se llama Google, y que a diferencia de la enciclopedia hispánica y británica nos entrega literalmente millones de resultados y por tanto el aprendizaje es poder discriminar la información. Y eso requiere entonces de un conocimiento basal previo para luego acercarse y decir, mira, esto está bien y esto no está bien. Y ahí es donde tenemos que entonces concentrar nuestro debate. Sin lugar a dudas que las escuelas tienen una labor fundamental en la educación sexual, fundamental. Ahora, sin lugar a dudas, las familias también tienen una labor fundamental en la educación sexual. Sin duda. Y probablemente cada vez a más temprana edad. Mi hijo mayor tiene 8 años y yo sé por las preguntas que hace que muy probablemente no va a cumplir 9 sin que yo haya tenido que conversar con él absolutamente de todo. Antes que se lo pasen en el colegio, como es obvio, pero el colegio al cual yo por lo menos voy, desde prekinder existe educación sexual.
La adecuada, por supuesto, a prekinder, digamos. Y a kinder, y a primero, y segundo, y tercero. Pero es obvio que tiene que ser así. De lo contrario es absurdo si la vida es así. Las respuestas que necesita un niño de prekinder son distintas a las preguntas y respuestas que necesita, obviamente, un adolescente. Sin duda. Pero aquí estamos hablando de otra cosa y la sesión está siendo citada por una causa que es muy importante. Lamentablemente, algunas de las cosas que se han conocido es que ha bajado la percepción de riesgo de enfermedades de transmisión sexual. A la vez que otras conductas, por ejemplo, como la iniciación más temprana de relaciones sexuales o con más parejas, lo cual hace que se pueda multiplicar esto. Y como ha bajado entonces la percepción de riesgo, porque supuestamente le pasaban a otros, o le pasaban a mis viejos, o era una enfermedad prácticamente erradicada, bueno, lamentablemente eso no fue así. Y entonces se necesita volver a poner encima de la mesa, crear conciencia de que las enfermedades de transmisión sexual son algo que está hoy día latente y que dado que había cierta cultura o cierta forma de tener relaciones sexuales sin protección, eso hace que evidentemente hoy día haya más enfermedades de transmisión sexual en nuestros jóvenes y también, como bien dijo la diputada Molina, también en los adultos mayores. Porque si el sentir común es que hay que usar condón para evitar un embarazo, bueno, esa es una de las cosas que evita, digamos. Pero no es la única, por supuesto. También son las enfermedades de transmisión sexual. Y esto tiene que estar disponible y tenemos que conversar de esto, sin ningún tapujo. Es lo que merecen nuestros niños. Pero no hagamos de esto una caricatura política, suponiendo que, mire, que esto es de la derecha, que esto es de la izquierda. No, aquí hay una política de Estado. Y en esa política de Estado tenemos que prevenir ciertas cosas que afectan a nuestros ciudadanos. Entre ellas, las enfermedades de transmisión sexual. No solamente el SIDA, que es hoy día uno que ha aumentado de manera explosiva y por tanto tenemos que tener una campaña específica de manera de poder crear la conciencia que esto significa, evitar su propagación y por tanto que más personas se puedan hacer el examen y bajar entonces la prevalencia de la misma. Así que hagamos esto en serio y en vez de politiquería, hagamos política con la P mayúscula, esa que se preocupa de la ciudadanía y del bien común. Gracias. Gracias, diputado Belolio. A los comités que aún le queda tiempo, le ofrezco la palabra para este debate. De lo contrario, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Adriana del Piano. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas y al público que está arriba. La verdad es que este es un tema que sin duda compartimos la preocupación que aquí se ha señalado y por eso que hemos asistido a esta reunión con mucho interés, porque desde hace ya un buen tiempo venimos trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Salud y también con el CERNAM para tener una política más integral sobre el tema de la formación sexual, sobre el tema de la afectividad y también en los temas de género. Nos parece que este es un tema del cual podemos hablar en esta sala y vamos a dar a conocer los esfuerzos que estamos haciendo y las medidas que queremos tomar, pero claramente hay una dificultad en la sociedad, en los padres de familia, también en los profesores, en poder hablar abiertamente de este tema. Quiero decirles, para que tengamos la información entre todos, que efectivamente el país cuenta con un plan de formación en afectividad y sexualidad, incluso desde los 2 años hacia arriba, en jardines infantiles, recientemente aprobado además por el Consejo Nacional de Educación, en lo cual con los niños pequeños, como son parte de su propia identidad, efectivamente se tratan unidades muy interesantes sobre el cuidado, el niño y su cuerpo, el niño y sus relaciones con los otros niños, etcétera. Es una cosa natural que va avanzando a lo largo de todo el currículum. Contamos con un currículum nacional aprobado, como todo el currículum, aprobado, una cosa es quien lo prepara, el Ministerio de Educación, algunos de los
cursos y ramos han sido preparados durante este gobierno, otros han sido sobre el gobierno anterior, etcétera, pero en esto hay una política de Estado. Es el Consejo Nacional de Educación quien aprueba los estándares, los marcos curriculares y los currículums en particular. Y nuestro currículum, y es bueno señalarlo, a lo largo de todos los cursos y de todas las líneas, a través de lo que es ciencias naturales, biología y también en lo que es orientación de curso, tiene programa absolutamente claro, explícito, bastante completo sobre esta relación entre la sexualidad, mi cuerpo, el autocuidado, el cuidado de los demás, la afectividad, etc. Yo he traído, solo para mostrarles, 3 textos, uno de 6º básico, 7º básico y 2º medio. Si ustedes quieren mirarlo y verlo, van a encontrar ahí no solo información biológica, sino claramente van bastante más allá según el nivel del curso y tenemos claramente establecido todas las enfermedades de transmisión sexual. Todas, una por una. En el curso de, me parece que en 7º están las enfermedades de transmisión sexual a una edad en que los niños en 7º básico tienen aproximadamente 13 años, 12, 13 años. Y las cosas están dichas por su nombre, claro, tranquilo, etcétera, sin olvidar nunca que la sexualidad es una dimensión de la formación de los seres humanos. No está planteado desde los dramas o desde aquello extraño, sino que enfrenta el embarazo adolescente, enfrenta las enfermedades de transmisión sexual, efectivamente en el marco también de una formación más amplia de la relación, del respeto, del autocuidado, de la violencia al interior de la pareja, etcétera. ¿Qué nos pasa si efectivamente tenemos este material, un material que se entrega en todos los colegios del país que reciben subvención? Es decir, en los particulares subvencionados y con los colegios públicos reciben un material de primer nivel en todas las materias, son 18 millones de libros de texto que reparte el Ministerio para todos. Por lo tanto, no es que no haya material. Están los profesores y las profesoras que trabajan con estos materiales, las profesoras que tienen una especialidad, una orientación en ciencia o son las jefas de curso y dirigen orientación. Hemos tomado la decisión, a partir de una indicación de la Presidenta de la República, de constituir esta política de formación en una forma mucho más integral entre salud y educación. Sabemos que en este país le está permitido a las matronas, a las enfermeras, hablar de una determinada manera que muchas veces a los profesores se autoinhiben, se complican, y siempre decimos que la familia debe ser el primer lugar en que se forme a los niños en estas materias. Pero sabemos que hay miles de familias en que esto no sucede. No sucede por distintas razones, o por pudor, o porque no les da tiempo, o porque se enfrenta solo desde la amenaza y desde los problemas que te van a pasar. Si no te cuidas te va a pasar tal cosa, pero no hay un enfrentar del tema normalmente al niño que está en una edad de encontrar su identidad propiamente tal, que va explorando en materia de sexualidad. No hay un acompañamiento que sea fácil. Y esto sucede en todos los estratos socioeconómicos. Y quiero decirles que además desde el año 2010 se estableció por ley, en una ley del Ministerio de Salud, pero que impacta en el Ministerio de Educación, el que todos los colegios deben contar con un plan, además de lo que está en el currículum, con un plan de formación en sexualidad, y se puso a disposición de los colegios 8 planes distintos, de distintas orientaciones. Un poquito en buen castellano, escoja mi rey, escoja, pero no puede dejar de escoger. Muchos de esos planes uno puede tener críticas frente a ellos, parecerles que son con tendencias más homofóbicas o con una determinada mirada sobre las cosas, pero no importa. Se dijo, aquí hay 8 planes validados, escójalos.
¿Y qué ha pasado? Solo un 47% de los directores señala que en algún minuto ha contratado estos planes. Nosotros en alguna ley que va a llegar al Parlamento, una nueva miscelánea, vamos a incorporar el que cualquier ley que realmente indique que el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo de una tarea, le entregue automáticamente a la superintendencia la capacidad de fiscalizar esa tarea. Se da el absurdo, y por eso agradezco esta sesión porque me ha permitido saber ese absurdo, de que la superintendencia no puede fiscalizar si los colegios cumplen o no cumplen con esta tarea porque corresponde a una ley del Ministerio de Salud. Lo digo porque esto se legisla aquí también, lo legislamos entre todos. Esto no es que aquí está este culpable o este otro culpable. Son cosas que como sociedad nos están pasando y que tenemos que mirarla de frente. Y es por eso, señor presidente, que en conjunto los tres ministerios hemos estado trabajando en tres elementos que son cruciales. En primer lugar, que se determine por parte de salud cuáles escuelas quedan bajo la relación con un consultorio existente. Que sepa cada colegio que ese consultorio es el que le corresponde para poder contar con la matrona, con la enfermera, con apoyo, con orientación, etcétera. En segundo lugar, estamos elaborando, ya lo tenemos terminado, falta imprimirlo, un material que releva curso por curso cuáles son dentro del currículum los elementos que se pueden tomar de ese currículum para poder trabajar las temáticas de género, de identidad sexual, de comportamiento sexual, de afectividad y también de los problemas que se deben enfrentar en estos temas. Ese material, sin duda, esperamos que sea de un gran apoyo a los distintos colegios y profesores de todos los niveles. Y en tercer lugar, hemos elaborado los distintos ministerios materiales, orientaciones para distintas situaciones. Y todas estas orientaciones las haremos llegar a los colegios en una caja especial para que los profesores dispongan de un material y de orientaciones que se han ido señalando que les faciliten la vida. No es que no tengamos material, no es que no tengamos normas, no es que no se haga educación sexual en los colegios, sí se hace, sí hay, sí están las unidades, etcétera. Pero de alguna manera tenemos que explorar por qué esto que entra como conocimiento no se transforma en conducta. Hay algo que pasa en esa relación que no es por falta de información o de conocimiento, sino porque de alguna manera en una etapa adolescente el propio joven o la joven siente que estos temas los aprendió, pero la vida como que pasara por otra parte y no estamos eso. Por eso que nos parece que esta información, esta orientación, esta tutoría a los jóvenes puede ser muy importante, mucho más importante, no mucho, igual de importante que tener la formación y la información. Quiero decirle, yo que soy más antigua que los que están aquí presentes, nunca tuve acceso a materiales de esta naturaleza, nunca. En que las cosas fueran pan, pan, vino, vino, tranquilo, complementado, etcétera, etcétera. De verdad, con mucho respeto, trabajado, aprobado con una política de Estado en esta materia. Y quiero decirle que efectivamente los niños entran a Internet o entran y encuentran mucha información, muchas veces no saben cuál información les sirve o no les sirve, no necesariamente se entra por una curiosidad intelectual o por ampliar el conocimiento, sino porque los niños navegan y van explorando, etcétera. Nos parece muy importante y en esto sí hay un compromiso también del Ministerio de Educación de trabajar en la formación de los profesores.
O sea, si esto no se trabaja en la universidad, en la formación de los profesores, que son gente joven, que está estudiando, que ha vivido problemáticas de esta naturaleza, que tienen 22, 23, 24 años, que están cerca de esta situación, que les tocó vivirla, bueno, ahí tenemos que formar profesores con una capacidad no solo de entender los fenómenos biológicos, sino de cómo relacionarse con los jóvenes para poder trabajar y profundizar estos temas. Pero yo quisiera realmente que tengamos claridad que los niños desde los 2 años en este país tienen un acceso a un trabajo y a una formación y a materiales para poder ir avanzando en un tema que acompaña toda la vida de las personas, toda la vida. Aquí se hablaba de los adultos mayores, etcétera. Pero por alguna razón hay una distancia entre lo que sabemos, conocemos y lo que son nuestras propias conductas y las conductas de riesgo. Y eso debemos enfrentarlo con mucha inteligencia, con más interacción, y nosotros estamos convencidos que en un trabajo mancomunado entre salud y educación vamos a poder avanzar mucho más rápido que si vamos por 2 caminos paralelos que no se están encontrando. Esperamos en los próximos días dar a conocer esta estrategia de formación sexual y afectiva que permita sobre todo un apoyo importante para los profesores, para el personal de salud, para trabajar el personal de salud con los colegios en estas materias, para que tampoco sea solo un lenguaje biológico o de salud pública, sino también un contacto real con jóvenes que están necesitando y pidiendo orientaciones, que a veces se la pueden dar los padres y ojalá siempre fuera así, pero sabemos que eso no es así en la mayoría de los hogares y por lo tanto es lo que no da el establecimiento, o sea, la casa lo podrá dar el establecimiento, y salud y educación juntos creo que vamos a ser más eficientes y más efectivos. Solamente quiero terminar señalando, presidente, 3 de los objetivos que tiene este plan que vamos a dar a conocer. Primero, desarrollar un progresivo y adecuado conocimiento del cuerpo como un factor promotor de una adecuada autoestima, autocuidado y atención a la propia salud, así como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual. Establecer relaciones interpersonales equitativas dentro de la pareja, la familia y los amigos, basada en una adecuada comunicación independientemente del sexo y la edad. Y finalmente, desarrollar un pensamiento crítico conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo autónomo, responsable, consciente y placentero. Es decir, no estamos desde el miedo y desde lo terrible que te puede pasar si no te cuidas, sino cuídate para que vivas plenamente tu sexualidad a la edad que te corresponda. Eso es básicamente, presidente, lo que podría informar por el momento y claramente señalar que vamos a dar a conocer, esperamos dentro de la próxima semana o los próximos 10 días, esta política y el material que tenemos preparado para esta materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra Adriana del Piano. A continuación tiene la palabra la ministra de Salud, doctora Carmen Castillo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios presentes. Tengo una presentación que quisiera que se coloque en pantalla, que tiene que ver con la Política Nacional de Prevención del Control del VIH-Sida ITS. Datos generales sobre la epidemiología. Primero, señalar que en el mundo se calcula que hay un número de 36,7 millones de personas que viven con el VIH, de los cuales 20,9 millones están recibiendo el tratamiento y que hay nuevas infecciones al año de 1,8 millones de personas en el año. Estamos hablando de 5.000 nuevas infecciones al día, especialmente en el África subsahara, 400 casos de niños al día menores de 15 años y en Latinoamérica señalar de que el 2016 hubo 1,8 millones de personas que vivían con el VIH y solo en ese año se estima que ocurrieron 97.000 nuevas infecciones. En Europa hay 160.000 nuevos casos que se estiman que hay un incremento entre el 2010 y el 2016 de un 60%.
Señalar que la situación nacional en nuestro país, Chile cuenta con una epidemia concentrada, especialmente en hombres que tienen sexo con hombre. Se estima que en Chile viven 65.000 personas con el VIH y que se proyectan 5.212 personas en el año que estarían que vivirían con el VIH. Esta es una estimación de UNUCIDA con epidemiología de salud pública. En relación a hombre-mujer, hay 6 hombres por cada una mujer, y el 99% de los casos corresponde a la vía sexual. El principal grupo etario afectado está entre los 20 y los 49 años, estamos hablando del 80%, y el 40% se concentra entre los 20 y los 29 años. El grupo de adolescentes muestra un aumento discreto, es decir, entre los 15 y los 19 años, y los adultos mayores tienen una estabilización de las tasas de los últimos 5 años. Chile presenta el mayor acceso a terapia antirretroviral de América Latina, con un 92% de la población que tiene bajo control en la red asistencial. Señalar que Chile también es uno de los países que tiene una alta tasa de personas que viven con VIH, junto con, en América Latina, con Cuba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Guyana y Surinam, que son los que tienen una tasa alta de VIH. Señalar de que el 92% están en tratamiento. En azul más oscuro son las personas que en este momento están con la terapia antirretroviral, y los que están en control son todos aquellos agregados esta parte azul más clara. En total de las personas estamos hablando de 29.847% que están recibiendo el tratamiento antirretroviral. Casos confirmados por año, aquí pueden ustedes observar que desde el 2012 en adelante hay una tendencia al aumento de las personas, especialmente estamos viendo en los de mayores de 15 años. Al 2007, a septiembre, ya contábamos con 4.304 casos diagnosticados VIH positivo. Los exámenes que se están tomando, si ustedes ven en estas barras verdes, van en tendencia en el aumento, especialmente porque aquí nosotros estamos viendo el sector público y privado que toman los exámenes. En el sector público se han tomado 591.000 exámenes y en el sector privado 583.000 exámenes, lo que esto es del año 2016. Y este año, sumado ambos, estamos hablando de 813.000 exámenes 2017 de enero a agosto. Aquí la tendencia de exámenes que van al alza, sacando los exámenes que se hacen por donantes altruistas y por embarazo, estamos hablando de 160.656 exámenes que están en toma de exámenes, y estos son solamente los del sector público, los 160.000, descartando la modalidad libre elección, que también sería el usuario del sector público. Por lo tanto, se ve una tendencia al aumento de los exámenes que se están efectuando comparado con los años anteriores. Ustedes ven ahí la cifra como va en las barras en aumento, especialmente los consultantes por morbilidad y además por demanda espontánea. Este es un dato de la encuesta de calidad de vida del año 2006 al 2016, en que uno observa a la izquierda todo el año 2006 y a la derecha el 2015 y 2016, y pueden observar que los jóvenes utilizan más condón, de un 50,1% a un 69,1%. Esto es el uso del preservativo en la primera relación sexual. Es de acuerdo a una evidencia con un predictor de uso futuro. Aquí ustedes pueden observar lo mismo entre el 2006, el 2015 y 2016, la encuesta calidad de vida,
y observan que en verde, que son los 15 a 19 años, también hay una tendencia a mayor uso de condón, especialmente el preservativo en relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Se ha aumentado el uso y ustedes pueden observar que sí hay un aumento en los jóvenes y también entre los 20 a los 29 años y también entre los 30 y 49 años. En general hay una tendencia al aumento en los últimos años en esta encuesta calidad de vida. La frecuencia del uso del condón en relaciones sexuales en los últimos 12 meses por usted o su pareja, según sexo y tramo de edad, tenemos que focalizarnos entre los jóvenes entre los 15 a los 19 años y los 20 a 29 años. Ustedes pueden observar que estos jóvenes en verde nunca han usado condón en el 28,5% y el 39,9%. Pero si uno ve bien a la derecha la barra del total país, sale de que hay un 61% que no está usando condón nunca en los últimos 12 meses, pero eso es una tasa general. Se observa, por ejemplo, que el 78,6% de los mayores de 65 años prácticamente no usan condón, pero tenemos que focalizarnos en los jóvenes y ahí es donde nosotros estamos viendo de que hay una mayor uso de condón en la relación sexual de los últimos 12 meses. El uso del preservativo, esta es la respuesta de la encuesta nacional de salud que acaba de salir, que fue efectuada entre el 2016 y 2017. El uso de siempre usan condón. Ustedes pueden ver que entre los 15 y los 24 años hay un 22,1% que señala que siempre usa condón. Mujeres usan menos que los hombres. Señalar acá que el uso del preservativo en los últimos 12 meses, según estudios en nivel educacional, que a mayor nivel educacional hay mayor uso de condón, en los 13,7% en los 12 y más años. Esta también es la encuesta nacional de salud recientemente dada a conocer. Sobre la eliminación de la transmisión vertical de sífilis y VIH, que es una meta que tenemos como gobierno de tener eliminada la transmisión vertical, que significa la transmisión a través de madre-hijo, a través de la placenta o durante el parto. Nosotros podemos ver aquí los que tienen un asterisco de positivo, que prácticamente estamos superados ya en la sífilis congénita y en el VIH congénito. Estamos trabajando en la tasa corregida de transmisión vertical del VIH para ir superando este porcentaje, porque nosotros queremos dejar superada la transmisión vertical a nivel país y que es disminuir la incidencia de la sífilis congénita, incluidos los mortinatos, y también disminuir absolutamente, dejar fuera el VIH por transmisión vertical. Aquí estamos hablando de la epidemiología de sífilis, en la cual ustedes pueden ver que estamos hablando de tasas en las cuales los hombres van en ascenso, son por 100.000 habitantes las tasas, pero en cifras duras ustedes pueden observar que de enero a junio en este año tenemos 2.328 personas que han contraído la sífilis, y en el año 2016 eran 4.149 personas, de los cuales hombres en el año pasado había 2.617 hombres y mujeres 1.529, lo que hace una diferencia importante entre hombres y mujeres. Sobre la gonorrea también hay una tendencia al alta, que ustedes pueden observar con una tasa por 100.000 habitantes en ascenso. Hay aumento más de los hombres. Precisamente el año 2016 habían 1.736 personas que estaban padeciendo la gonorrea, hombres, y 303 mujeres. Esto ustedes pueden observar que el número de enero a junio de este año es de 1.184 personas contagiadas con gonorrea.
Hepatitis B, si ustedes ven esta curva, hay un quiebre y un aumento brusco en el año 2010 porque se corrige la forma de registro, presenta un alza por un cambio del sistema de notificación y la mayor tasa se presenta en el año 2013 para luego descender hasta el 2015, mostrando un valor de 5,7 por 100.000 habitantes, lo que para el año 2015 estamos hablando de 1.034 casos. Las estadísticas de atención de los UNACES, que son las unidades de atención y control de salud sexual, donde se concentra la atención, hay una unidad en cada servicio de salud, estamos hablando de 29 unidades en todo Chile, que son los niveles secundarios. Ustedes pueden observar lo que más ha aumentado son los condilomas, en la barra morada que se puede observar, y que deriva en general, si es que no se tratan adecuadamente, en cáncer anal, en cáncer genital, en cáncer orofaringio. Y ustedes pueden observar a la derecha que el 2016 el 51% de las consultas eran por condiloma, el 15,7% por sífilis y el 7,8% por gonorrea. Estrategias de abordaje integral del VIH-Sida, que son las acciones que hemos efectuado nosotros. Todo esto está generado a través de estrategias concretas en las cuales hemos trabajado y que son integrales entre sí, que tienen que ver con acciones, componentes biomédicos, estructurales y comportamentales. Tienen que ver con la biomédico, por ejemplo, el uso de condón y lubricante, las antirretrovirales en cuanto a manejo del PrEP, PEP y TARP, que son alternativas. Después voy a explicar más en detalle, con diagnóstico, con servicios de prueba VIH, con intervención de salud sexual y reproductiva. En lo estructural estamos viendo también reformas, promoción importante, trabajo intercultural con derechos humanos, enfoque de las determinantes sociales, empoderamiento y participación comunitaria, apoyo social. Y en lo comportamental es información y consejería, algo que decía la ministra de Educación, educación, comunicación, estrategias poblacionales clave, adolescentes, jóvenes, la población general, medios de comunicación, redes sociales y nueva tecnología, aprovechando todas las redes que existen en este momento. La idea es en conjunto lograr impacto en la red para la epidemia del VIH. Campañas comunicacionales. Se puede señalar que desde el 2015 nosotros hemos tenido campañas comunicacionales todos los años. El 2015 se efectuó en junio y otra en diciembre. El 2016 se efectuó en enero y febrero. Y el 2017 en agosto de este año. Y además ahora se está llevando en este momento una campaña que se inició el 30 de noviembre que se llama Más lo ignoramos, más fuerte se hace, que fue lanzada a nivel nacional realizándose actividades de difusión en todo Chile. El valor de esta campaña, estamos hablando de 400 millones de pesos. Ha sido difundida por la televisión, el radio, vía pública y redes sociales. Estamos hablando de que 4.240.000 personas la vieron en televisión. Por redes sociales, estamos hablando de Tinder, Grindr, Facebook, Google Search e instituciones, sitios institucionales, YouTube y diarios electrónicos, ha alcanzado más de 6 millones de visualizaciones y más de 50.000 clics. Por lo tanto, entendemos que ha llegado a varias personas interesadas. Para la segunda etapa se reimpreso los volantes destinados a la población trans, a los pueblos indígenas y también a los adolescentes. El compromiso era que nosotros llegara en agosto, esta campaña por lo tanto ya está realizada. Sobre otro compromiso que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, fue instancias de participación integradas con ONG, también con otras organizaciones que tienen que ver con las distintas acciones de prevención. Estamos hablando de 3 mesas: la Mesa de Participación Nacional en VIH-Sida y Derechos Humanos, la Mesa Nacional de Personas Trans, VIH y Derechos Humanos y Salud, y la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en VIH y Derechos Humanos.
Todas ellas actualizamos con ello la guía de práctica clínica del VIH, analizamos estrategias de atención integral, vimos y evaluamos en la modificación del reglamento, la 19779, que es la ley sobre el VIH-Sida, y el tema de la autonomía de los adolescentes para la toma de examen de 14 a 18 años. En esto participaron en la campaña comunicacional y algunos de sus representantes son rostros de la campaña comunicacional que tenemos en este momento dándose a conocer. Sobre la respuesta regional integrada, las 15 seremías de salud trabajaron en estrategias regionales, especialmente para implementar la estrategia de prevención combinada a nivel regional que facilite la prevención, el acceso oportuno y el diagnóstico y control y tratamiento, implementando 15 planes de trabajo regionales con la participación del intersector, promoción, acciones de educación, de prevención, difusión y comunicación, actividades dirigidas a la población en general para todo lo que significa la prevención combinada VIH-Sida y también de las infecciones de transmisión sexual. Muchas veces focalizadas en hombres que tienen sexo con hombres, trans, personas privadas de libertad y también personas que ejercen el trabajo sexual. Sobre la dispensación de preservativos, señalar que nosotros comprometimos a asegurar la disponibilidad de preservativos para las distintas instancias donde acuden nuestros usuarios. Estamos hablando de acceso a preservativos año 2017 de 14.645.000 preservativos y 2,5 millones de lubricantes que se entregaron. Solamente señalar en esto, dada la preocupación que ha habido sobre el condón femenino, se está estudiando la posibilidad de su adquisición y ver su efectividad en nuestra población según nuestra cultura y posibilidad. Sobre la profilaxis de preexposición, que es PrEP, que existe como terapia, especialmente preexposición frente a grupos con prevalencias mayores a 3% de criterios de acceso. Estamos hablando de una propuesta que ya está finalizada la fase de validación por grupo de expertos. Sobre la promoción e incremento al acceso del VIH. El compromiso fue aumentar la cobertura de acceso al examen de VIH. La norma actualizada para el diagnóstico del laboratorio de la infección por VIH está en proceso de validación por los expertos y los pasos que se están acortando, los tiempos para entregar el diagnóstico en forma más oportuna a aquel que se acerque. Por lo tanto, esto es algo muy importante para nosotros de señalar. Sobre el test rápido, que ha sido señalado en más de una oportunidad, nosotros nos comprometimos a instalar un piloto de testeo. Ya está en ejecución en Arica, Parinacota. Esto en este momento se está llevando a cabo en el norte de nuestro país y también se va a implementar en estos días en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y Metropolitano Central ahora en diciembre. Los equipos ya fueron capacitados sobre el estigma de la discriminación en poblaciones más vulnerables y sobre la realización del test rápido para que sea realmente efectiva y no solamente la toma del examen, sino que con un manejo también más integral en los componentes psicosociales también. Implementación de la modificación de la Ley de Autonomía de Adolescentes, en los cuales los jóvenes y los adolescentes entre los 14 y los 18 años pueden acudir a tomarse el examen sin asistir con su tutor directamente. Está autorizado y se está efectuando con un protocolo para el manejo y gestión del acceso al examen dirigido a esta población adolescente para la difusión ahora en diciembre. Si llegara a salir positivo el examen, que es más de una vez que lo han consultado, se hablaría con el tutor legal o con el padre o madre según lo indique el adolescente que acude a nuestra institución. Estrategia de atención integral de las personas que viven con
VIH, estamos hablando de atención integral en redes, y aquí está esta parte que se señalaba respecto a si la atención primaria estaba o no incorporada en la terapia. Para nosotros es muy importante señalar que el nivel secundario permanece organizando la atención. Sin embargo, y un acuerdo del usuario con su propio médico tratante, pueden haber algunas acciones que puedan beneficiarse en la atención primaria este usuario. Por lo tanto, la idea es entregar una atención integral, jamás desplazar la atención de especialidad a la atención primaria. Eso quisiera que quedara bastante claro. Sobre la guía de la práctica clínica, señalar de que actualmente está en la edición final para que podamos nosotros contar con una guía de consulta rápida para los equipos de atención y que va a ser publicada en este mes. Sobre el fortalecimiento de la adherencia en sistemas smartphone y app que nosotros postulamos, el diseño va a estar disponible a contar de enero del 2018 para poder contar con esta importante vía de comunicación. Contamos con fondos a través del Programa Nacional del PNUD, por lo tanto esperamos contar prontamente ya con ello en su aplicación. Las nuevas terapias antirretrovirales, para señalar de que 553 terapias eran las que existían al inicio y antes de este nuevo decreto modificatorio que ahora va a iniciarse el 1 de marzo, y al día de hoy estamos hablando de 13 terapias. Pueden imaginarse el cambio que significa esto de 553 terapias a 13 terapias que ya en diciembre van a estar siendo entregadas a toda persona que se le pesquise en el organismo que vive con el VIH. Este es el proceso de implementación para que ustedes puedan conocer cómo se están cada vez captando los nuevos pacientes que viven con el VIH y también los antiguos que van a ir cambiando estas terapias para llegar finalmente a contar con una terapia moderna y absolutamente acorde a los medicamentos que actualmente se utilizan en ellos. Y por último, la prevención de las políticas de las ITS. Estamos hablando del ámbito de la prevención, que está centrada en la información y en la educación, la vacunación del virus papiloma humana que se está efectuando entre cuarto y quinto básico, la vacunación contra la hepatitis B, que incluye la población más vulnerable del personal en general. Estamos hablando de personal de la salud, hemofílicos, dializados, personas con hepatitis C y aquellos que viven con el VIH. Profilaxis ocular cuando nace un bebé con algún tipo de problema de infección de transmisión sexual para recibir tratamiento. Profilaxis post-exposición, que considera los exámenes basales para adultos y niños expuestos a riesgo de producto de violencia sexual. Y también protocolo para la transmisión vertical, que para nosotros es muy importante porque la OMS considera que nosotros estamos aptos para poder postular a esta absoluta meta de haber eliminado la transmisión vertical por VIH. También el control de los trabajadores sexuales que nosotros estamos efectuando, que tiene que ver con la atención preventiva gratuita, que tiene que ver con personas que acceden a control en forma semestral y también el tamizaje de sífilis en 15 y más años. Por último, señalar que las estrategias de prevención combinada, o aquí pueden ustedes observar que hemos podido avanzar en cada una de ellas en la medida de que nosotros vamos trabajando intersectorialmente y hemos avanzado en todas las estrategias que hemos considerado. Señalar solamente de aquello que plantearon los distintos señores diputados, al diputado Matías Walker, que consultó sobre la ley del SIDA.
la confidencialidad es fundamental y nosotros la estamos manejando para evitar que haya alguna divulgación. Si alguna persona, incluso telefónicamente, atenta contra cualquier paciente que acude a nuestro sistema, tiene todo el derecho de demandarnos con todo lo de la ley y con toda la fuerza. La 19.779 es muy fuerte en esto y muy sancionador. Al diputado Juan Luis Castro, respecto a la consulta de los condones que se habían entregado, estamos hablando que este año se han entregado 6 millones de condones y 2,5 millones de lubricantes. Estamos en este caso también trabajando en una licitación y una compra de 15 millones de condones a la fecha, al día de hoy. Al diputado Jorge Radjer, respecto a su región, señalar de que el 2016 hubieron 117 casos VIH positivo, este año hay 109 casos a septiembre y 102 casos de gonorrea el año pasado y de sífilis 104 casos. Sobre la campaña que preguntaba el diputado Berger, la campaña está en este momento en plena ejecución por todo diciembre y estamos evaluando repetirla por el hecho de que algo por lo menos logramos sensibilizar en el entorno a través de las redes. La diputada Rubilar, efectivamente, yo quisiera señalar que efectivamente hubo una entrega parcial de medicamentos porque el traspaso de estos medicamentos de la nueva versión de 13 distintas alternativas de terapia, de más de 550 terapias, el ajuste ha sido complejo, pero no por eso han quedado sin tratamiento, salvo unos casos muy puntuales que tenemos plenamente identificados y que hemos solucionado prontamente. Y eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra Carmen Castillo. Se han presentado durante esta sesión 2 proyectos de resolución. Señor secretario, dará lectura al primero para pasar a su votación. Gracias, presidente. El primer proyecto de resolución presentado es el número 1045 y es firmado por la diputada señora Jenny Álvarez, don Cristian Campos, la diputada Loreto Carvajal, don Juan Luis Castro, don Daniel Farcas, don Luis Rocaful, don Gabriel Silver, don Ducapel Jiménez, la diputada Andrea Molina y don José Pérez. Y en su parte dispositiva se señala que la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia, la Presidenta de la República, ordenar a la Ministra de Salud que adopte a la brevedad todas las medidas que faciliten la realización o toma de los exámenes que detectan las enfermedades de transmisión sexual, de manera que sean asequibles sin costo para los interesados de mayor celeridad, sin que se requiera de documentos certificados, inscripción previa o autorización para su realización y que protejan el anonimato de todos los involucrados. En votación. En votación el proyecto de resolución. Por favor. Sí. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Ahí? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos. Presidente, aprobado el proyecto. ¿Me puede, presidente, puede agregar mi voto? Muy bien, se agregará Alan. Por favor, mi voto, señor presidente. Acá Letelier. Muy bien, se agregará su voto, diputado Letelier. A continuación, damos lectura al segundo proyecto de resolución, 1046. Así es, presidente. La propuesta de resolución número 1046 es suscrita por la diputada Loreto Carvajal, don Tucapel Jiménez, don Cristian Campos, don Juan Luis Castro, don Daniel Farcas, la diputada Jenny Álvarez, don Gabriel Silver, don Luis Rocaful, la diputada Andrea Molina y don José Pérez. Y en su parte dispositiva, la Cámara acuerda solicitar a su excelencia la Presidenta de la República ordenar a la Ministra de Salud y de Educación implementar programas de educación y prevención conjunta sobre las enfermedades de transmisión sexual y de afectividad, con un enfoque amplio en todas las enfermedades de transmisión sexual de mayor prevalencia, como son las VIH, el virus de papiloma humano, la sífilis, la gonorrea,
la clamidia y la hepatitis B en toda la población de manera universal, tanto heterosexuales como personas lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, que esta política pública otorga a los hospitales o centros hospitalarios de salud familiar, a las escuelas, liceos, colegios, universidades y centros de formación técnica de mayores recursos técnicos y especializados, proveyéndolas de herramientas para la prevención y educación de manera asequibles para dichos grupos de usuarios, sin costo para ellos y de manera anónima. En votación, señores diputados y diputadas. A favor. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, una abstención. Aprobado el proyecto de resolución y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Tras las exposiciones de ambas secretarias de Estado se votaron dos resoluciones. La primera, que sumó la unanimidad de 67 votos, pide al Ejecutivo adoptar a la brevedad todas las medidas que faciliten realizar o tomar los exámenes que detectan las enfermedades de transmisión sexual de manera asequible, sin costo, con mayor celeridad, sin requerir documentos, certificados, inscripción previa o autorización y protegiendo el anonimato de todos los involucrados. No ha sido todo lo óptimo que uno quisiera, porque también hay procesos de validación y uno tiene que entenderlo de esa forma. Por ejemplo, el examen de detección precoz, que está en una etapa de transición todavía, pero creemos que pronto ya va a ser realidad. Y también lo que es toda la administración de preservativos, de lubricantes para toda la población chilena. Creemos que necesitamos un cambio cultural también, una mirada distinta, no solamente del ámbito de la salud, sino también fundamental de la educación, de la cultura, de lo que tiene que ser en Chile una educación de materia de erotismo, sexualidad y del amor también en las personas, y también reconocer las distintas realidades de los mundos distintos que tenemos en Chile y que son ya personas reconocidas, ¿cierto?, respecto a su dignidad, y esas son las que tenemos que apoyar, el mundo donde hay orientaciones sexuales distintas que han padecido durante mucho tiempo estigmatización, ¿cierto?, discriminación, y eso tiene que ir cambiando progresivamente. Llevamos 33 años del primer caso de SIDA en Chile y por supuesto que esto tiene que cambiar y no en las cifras que tenemos actualmente, desafortunadamente. Ese estigma que había antes, incluso los médicos tenían que llenar 50 papeles, por así decirlo, para solicitar un examen, eso ha ido cambiando y qué bueno que vaya cambiando. Si esto tiene que manejarse como es, como una enfermedad crónica, pero bien tratada, ¿cierto?, no vamos a tener dificultades, pero ese mundo tiene que acercarse a realizar los exámenes, tenemos que dar las facilidades también como Estado y también en el mundo privado para que esto se haga efectivo. La segunda resolución, que registró 67 votos a favor y una abstención, requiere al Gobierno, específicamente a las carteras de Educación y Salud, implementar programas de educación y de prevención conjunta sobre las enfermedades de transmisión sexual y de afectividad, con un enfoque amplio de las patologías de mayor prevalencia, como el VIH, el virus del papiloma humano, la sífilis, gonorrea, clamidia y también la hepatitis B. Somos el país que lidera en Latinoamérica el retroceso en materias de política de salud pública en VIH. Somos lamentablemente el que más ha aumentado en materia de contagio, y en ese sentido tenemos lamentablemente a las personas entre 15 y 29 años con mucho aumento. El 40% de ellos se detecta en etapas tardías. Tenemos un aumento de la tasa de mortalidad. Tenemos lamentablemente indicadores que solamente nos muestran retrocesos y no avances. Ningún número es para celebrar en Chile, lo ha dicho el doctor Beltrán, que es experto en la Sociedad Chilena de Infectología, y lo que vemos es que el gobierno escucha poco. 2 años de advertencias, lamentablemente aquí hay temas obsoletos en materia de prevención, en materia de campaña, solamente enfocarse en el tema del condón, no adecuarse a los tratamientos antirretrovirales en materia de pre y post, es decir, para prevenir antes de la relación sexual desprotegida o posterior a una relación sexual desprotegida. Los test rápidos de acceso no están a disposición de todo el mundo, solo unos tímidos pilotos, no hay presupuesto para el próximo año en materia de cambio, la guía clínica
G se ha atrasado enormemente y por lo tanto, en vez de hacer una autocrítica, la ministra nos viene a mostrar en materia de VIH un país de Bill Cipap, un país de las maravillas, y lo cierto es que nosotros tenemos una cantidad importante de contagios al día, 12 contagios al día, y lamentablemente personas que viven con VIH, que no deberían para nada fallecer, siguen falleciendo en nuestro país. En un país como el nuestro, que no es pobre, eso es inmoral. Hasta el día de hoy vemos a la ministra tratando de decir de que estos son más casos por mayor cantidad de detección y no una mayor tasa, que es lo que en realidad está pasando. El texto parlamentario pide incluir en los programas a la población de manera universal, tanto heterosexuales como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Además, que esta política pública otorgue a hospitales, centros de salud familiar, escuelas, liceos, colegios, universidades y centros de formación técnica de mayores recursos técnicos y especializados con herramientas para la prevención y la educación.